Hola, yo soy Sasu, sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de cáncer de seno en el hombre, los síntomas, factores de riesgo relacionados con la enfermedad y aprenderemos algo del autoexamen de seno. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. El cáncer de seno en los hombres se considera como una enfermedad rara. En Europa, la prevalencia anual es de un caso en 100.000 habitantes, y de todas las personas que padecen cáncer de seno, solo el 1% corresponde a hombres, siendo el punto máximo de presentación a los 71 años. El desconocimiento de su existencia y los factores de riesgo que están relacionados con su origen ha llevado a que cuando se realiza el diagnóstico, este cáncer se encuentra en un estadio avanzado, empeorando así su pronóstico. Es por esta razón que en este video hablaremos acerca de esta enfermedad y la forma de realizar el autoexamen de seno en los hombres. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de seno en los hombres? Por lo general, lo primero que se detecta es la aparición de una masa o bulto, la mayoría de veces indolora, y la afectación del pezón con la presencia de hundimientos, secreciones o ulceraciones. Aunque en muy raras ocasiones es la presencia de ganglios palpables a nivel axilar la única manifestación de la enfermedad en un estado avanzado. La escasez del tejido mamario en los hombres o la presencia de metástasis a nivel de la pared torácica antes que al nivel axilar pueden llevar a que la enfermedad esté ampliamente extendida al momento del diagnóstico. De hecho, el 40% de los hombres con cáncer de seno presentan un estadio 3 o 4. Reduciendo las posibilidades de supervivencia a 5 años a alrededor de 30 a 60% para el estadio 3. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer de seno? El riesgo genético es sin lugar a dudas el más conocido. El 20% de los hombres que padecen cáncer de seno poseen familiares en primer grado con la enfermedad, siendo los portadores del gen BRCA1 y BRCA2 los que presentan mayor riesgo. Los hombres con síndrome de Klinefelter, que poseen al menos un cromosoma X adicional al cariotipo normal XY, tienen alteraciones en el desarrollo testicular, ginecomastia, concentraciones bajas de testosterona y aumento de hormonas producidas en la hipófisis, lo que aumenta el riesgo de padecer cáncer de seno 20 a 50 veces. Riesgo medioambiental. Se ha visto una mayor frecuencia de casos de cáncer de seno en los hombres que trabajan en ambientes en los que hay elevadas temperaturas, como hornos, fábricas de acero y laminadores, donde la exposición duradera a altas temperaturas puede conducir a un fallo en la producción de hormonas a nivel testicular. También se han documentado casos en la industria de jabón, perfume y gasolina por la continua manipulación de hidrocarburos aromáticos policíclicos que tienen potencial carcinógeno. Factores hormonales. El aumento de estrógenos se ha asociado a un mayor riesgo de padecer cáncer de seno, siendo afectados los hombres tratados por cáncer de próstata y las personas transgénero que siguen una terapia hormonal. Asimismo, un aumento en la producción de prolactina, como la que se presenta en las personas con adenomas hipofisiarios, se ha relacionado con el desarrollo de cáncer de seno masculino bilateral. Otro factor que se ha asociado es la anormalidad testicular. En el caso de los hombres que han padecido paperas teniendo 20 años o más, aquellos que presentan testículo descendido, hernia inguinal congénita o han tenido cirugías para extirpar uno o los dos testículos. Factores nutricionales. La obesidad se ha relacionado con un aumento de los estrógenos circulantes en los hombres y por ende con un factor que duplica el riesgo de padecer cáncer de seno. En los últimos años se ha relacionado la cirrosis, por su alteración en la función hepática, con un aumento de hasta 4 veces en los casos de cáncer de seno. Se ha documentado que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de padecer este tipo de cáncer en un 16% por cada 10 gramos de ingesta diaria de alcohol. Por último, la ginecomastia, entendida como un aumento en el tejido de la glándula mamaria, no se ha relacionado claramente con un factor de riesgo para padecer cáncer de seno. Autoexamen de seno en los hombres. ¿Cómo hacerlo? Este examen debe realizarse una vez al mes. Lo primero es observarse en el espejo en estas 3 posiciones, con los brazos relajados a los costados, con los brazos elevados y las manos juntas detrás de la cabeza y con los brazos en jarra ejerciendo presión sobre las caderas para tensionar los músculos pectorales. En estas posiciones mira el tamaño y forma de cada pecho y el pezón. Revisa si hay inflamación, protuberancias, áreas de la piel hundida o cambios como descamación o piel de naranja. En los pezones busca la presencia de inversión, dolor y se aprieta suavemente para verificar si hay salida de líquido en ellos.
El siguiente paso se realiza acostado. En esta posición es normal que el tejido mamario se extienda uniformemente en el pecho, lo que facilita la detección de cambios, y para hacerlo se examina un pecho a la vez. Supongamos que vas a iniciar con el pecho derecho. Eleva el brazo y coloca tu mano derecha bajo tu cabeza. Se puede usar una almohada pequeña bajo el hombro derecho para elevar un poco el pecho. Con los pulpejos de los 3 dedos medios de la mano izquierda, realiza círculos pequeños alrededor del pecho siguiendo las manecillas del reloj, y en la axila presiona suavemente y luego de manera firme para palpar en profundidad. Ten cuidado de examinar la zona en la que se palpan las costillas y el esternón. Una vez finalizado, repítelo en el pecho izquierdo. Recomendaciones finales. Consulta al médico si detectas cualquier anomalía. El examen clínico junto con la realización de imágenes diagnósticas permiten realizar un diagnóstico claro en la enfermedad. Por último, si en tu familia existe una historia de cáncer de seno relacionada con el BRCA2, realiza un control periódico y está atento a las distintas opciones terapéuticas. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.